coloides es estas células parafolículas, células foliculares, recuerda que viene el yodo, la estimulación TSH interviene y empiezan a formar esta material coloide, sus células foliculares. Muy bien, lo que ya habíamos dicho, viene desde la hipófisis, falla en cualquier órgano, digamos glándula suprarrenal, primaria, insuficiencia primaria, ¿sí? Falla el que estimula a este es el secundario, es decir, la hipófisis, y si falla en el hipotálamo, eso es insuficiencia o terciaria. Entonces, así se va en cualquier órgano. Órgano primario, Diana, es este, el que va a secretar la hormona. Entonces, del hipotálamo viene la TRH que estimula mi adenohipófisis secreta mi TSH, la TSH va a mi glándula tiroidea y mi glándula tiroidea tiene un receptor para la TSH y una vez que se estimula se empieza a activar una cascada, vienen las proteínas G, se estimula el AMP cíclico y lo que hace es que mi célula, mi celulita, empieza a secretar T3 y T4. ¿Listo? Estas T3 y T4 van a actuar en todo mi cuerpo. Entonces, recuerden que las hormonas de la tiroides, es decir, la candida va a ser la que, estas hormonas son las que van a hacer como el metabolismo basal de mi cuerpo. ¿Okay? Entonces, si yo en un estado normal, están como ustedes activos, pero si hay una sobreestimulación, están hiperactivos ustedes. ¿Okay? Y si hay una hipoestimulación, baja todo su metabolismo. ¿Okay? Siguiente. Entonces, ¿qué va a ser un hipotiroidismo? Creo que el siguiente hoy vamos a ver muy bien. Vamos a ver primero cómo se manifiesta el hipotiroidismo. Como he dicho, es la hormona basal, nuestro metabolismo basal. Entonces, si hay un déficit en su secreción, todo enlentece. Entonces, son pacientes que van a tener, van a ser obesas, pueden tener un incremento de masa porque su metabolismo es lento. Es por eso que muchas personas obesas consultan con el endocrino y ahí les detectan hipotiroidismo, porque hay una tendencia, ¿no? Son personas obesas, van a tener el cabello medio reseco, la piel reseca, son lentas incluso al hablar, van edemas, ¿no? Hay constipación, estreñimiento, incluso va a llevar a ciclos anovulatorios. Por eso que cuando hay una consulta por fertilidad, parte del esquema de fertilidad es el dosaje de hormona tiroidea, ¿no? Una vez que si solo es hipotiroidea y esa es la causa de su infertilidad, se arregla todo, ¿no? Entonces, el hipotiroidismo es eso, un enlentecimiento de todo. Entonces, ¿y cómo será un paciente hipertiroideo? Siguiente. Vamos a revisar. Siguiente. ¿Cómo será el hipertiroideo? Todo lo contrario. Es un paciente delgadito, empieza a sudar porque el metabolismo está alto, hay palpitaciones, hay hipertensión, va a haber incluso un tremor, es un movimiento fino distal, porque entonces la masa muscular baja, ¿no? Entonces es todo lo opuesto, hiper al hipotiroidismo. Muy bien, regresamos a las causas del hipotiroidismo anterior. Ahí. Entonces, el hipotiroidismo puede ser primario o secundario, ¿no? El primario puede ser, en este caso, por ejemplo, algo congénito, por un déficit, no hay yodo, recuerden que la tiroides necesita yodo para que funcione, y en ciertas zonas hay, incluso por eso la sal es yodada, ¿no? Había zonas en las cuales no consumían yodo, entonces hay un déficit endémico. Hay personas que nacen sin tiroides, eso se llama agenesia, o la tiroides es muy pequeña, se llama hipoplasia, ¿no? Puede ser adquirida, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer de tiroides, se les retira la tiroides, es una ablación, entonces, pero eso es algo primario, ¿no? O puede ser autoinmune, que vamos a ver una patología autoinmune de la tiroiditis de Hashimoto, que destruye a la glándula tiroidea y no hay glándula que funcione. Entonces hay un hipotiroidismo de tipo primario. O sea, el problema está en la tiroides. Y la causa secundaria se va a dar por ejemplo, un defecto en la secreción del TSH. No secreta mi paciente TSH, entonces no hay una hormona que lo estimule. O, por ejemplo, pacientes con tumores hipoficiarios, o sea, también puede haber una causa secundaria. Entonces, el hipotiroidismo va a ser
cuando disminuye la producción de las hormonas tiroideas. ¿Okay? Siguiente. Y las manifestaciones ya de esto. Siguiente. Existen dos temas. Nos vamos a ir solamente con este. El cretinismo. El cretinismo se va a dar en el hipotiroidismo en lactantes, ¿no? Usualmente son niños, y es por eso que se les hace el dosaje también de la hormona tiroidea cuando nacen, porque puede ocasionar un retardo en los niños, no hay un desarrollo adecuado, ¿no? Entonces, hay una alteración muscular, son chiquititos, débiles, hay severos retardos, son de estatura baja. Entonces, en este caso, recuerden que también en las embarazadas puede haber una causa de hipotiroidismo, o sea que si están embarazadas hay que darle las hormonas. Recuerden que las hormonas tiroideas es una de las hormonas que traspasa la barrera placentaria. Entonces, si digamos el niñito no tiene su tiroides, estaba estimulado todavía por la mamá, por la hormona tiroidea, pero una vez que nazca ya no tiene las hormonas de la mamá, entonces ahí recién se ve todo el hipotiroidismo en un neonato, ¿no? Entonces, recuerden que la hormona tiroidea traspasa la placenta, esa barrera placentaria. Lo siguiente. Y el hipertiroidismo ya hemos visto que va a ser ya también el incremento, la hiperfunción de la tiroides con la elevación del T4 y del T3, ¿no? Entonces, las causas se puede dar por lo que es la enfermedad de Graves, que vamos a ver que es la causa más frecuente, y también por lo que son los nódulos hiperfuncionantes o lo que es los adenomas hiperfuncionantes, que es otra de las causas que vamos a ver en la tiroides. ¿Okay? Siguiente. La enfermedad de Graves, digamos, ya sabemos la clínica de todo hipertiroideo, es lo mismo, ¿no? Paciente delgadito, sudoroso, taquicárdico, hipertenso, etc. Entonces, la causa más frecuente del hipertiroidismo es el Graves. Y el Graves es una enfermedad autoinmune, es decir, empiezan a afectar, los linfocitos empiezan a estimular a la producción de la hormona de tiroides. Y se caracteriza dentro de algunos desde que la tiroides se torna pronunciada y grande, porque está hiperfuncionando, y la característica también es la protrusión de los ojos, ¿no? Entonces, en este caso, los linfocitos infiltran la grasa que está retroorbitaria y hacen como una protrusión, empujan el globo ocular un poquito hacia adelante, y aparte que hay una retracción del párpado superior. Es por eso que pareciera que tiene los ojos un poco sobresalientes. Eso es lo característico del Graves. Siguiente. Dentro de lo que son las patologías de tiroides, encontramos las enfermedades autoinmunitarias, entre ellas el Graves. Y en el otro lado tenemos la tiroiditis de Hashimoto. En la enfermedad de Graves, ya sabemos que es autoinmune, tengo a mi célula, mi linfocito B, recuerden que son los que son los que van a producir los anticuerpos, que después maduran, forman la célula plasmática, y la célula plasmática empieza a secretar lo que son los anticuerpos antitiroideos, ¿no? Entonces, en este caso, se unen a estos anticuerpos, a los receptores, y los van a estimulan a mi tirocito para que empiece a secretar hormonas. Entonces, ¿cuál es su cuadro? Hipertiroidismo. Estoy estimulando a que empiece a funcionar. Lo contrario al Graves, tengo ahí igual mi célula B, mi célula plasmática, pero los anticuerpos que produce ya también bloquean. Entonces, ¿qué tendré? ¿Seré hiper o hipotiroidismo? Hipotiroidismo. Es sencillo. Entonces, la enfermedad de Graves, hipertiroidismo, y la enfermedad de tiroides de Hashimoto, hipotiroidismo, ¿no? Entonces, en este caso, los receptores TSH son los que se estimulan acá, y acá son los otros receptores antitirocitos que van a bloquear, ya no dejan que se una la hormona que estimula. ¿Okay? Siguiente. En la tiroiditis, en la enfermedad de Graves, como hay una hiperfuncionalidad, ya no veo, recuerden los folículos tiroideos, retrocedemos, Gaby, por favor, todos recuerden ahora, por favor, retrocede, hasta la histología de glándula tiroides, ahí, anterior, perdón, siguiente, ahí, recuerden esta imagen, cómo se ve un folículo tiroideo, se ve redondo, el material coloide, y las células son pequeñas, y las células, eso es lo normal, ¿ok? Esa es la histología normal.
Ahora vamos al Graves. Siguiente, siguiente, ahí. Ustedes en el Graves debería ver así redondito. En el Graves yo ya no veo esas estructuras. Acá veo un redondito, ¿sí? Y veo unas cositas blancas que me están hablando de que mis células foliculares están hiperfuncionando, están aumentando. Y empiezan incluso a proliferar, que forman estructuras como papilas. Vean, hay unas estructuras ya no folículos, sino papilares. Entonces, puedo ver esta histología, recuerden, pero no tiene una vasculatura. Eso es lo característico. Forman papilas, pero sin un tallo o un core fibrovascular. Eso es lo característico del Graves, ¿no? Siguiente. Y otra de las patologías que ustedes van a encontrar son las tiroiditis, que es la inflamación, ¿no? Entonces, dentro de ellas ya habíamos visto la tiroiditis de Hashimoto, que vamos a tener a los anticuerpos tiroglobulina, pues ahí hay un bloqueo. Siguiente, los otros en los receptores, ¿no? Como es una enfermedad autoinmune, yo empiezo a bloquear, hay linfocitos que están atacando a mi glándula tiroidea. Vean que el color, incluso la forma de mi tiroides varía, se forma media nodular, y el corte histológico, yo veo pequeños folículos, se reducen, y la gran mayoría está formada por linfocitos, incluso con centros terminales, es decir, asemeja un ganglio linfático, un órgano linfóide. Entonces, ¿habrá células foliculares que funcionen? Entonces, usualmente las tiroiditis inician con un cuadro de hipertiroidismo porque empiezan a ser atacadas y mis células foliculares que sobreviven estimulan. Entonces, inicialmente el cuadro clínico inicia con un hipertiroidismo, pero como mis células foliculares ya están siendo infiltradas por linfocitos, ya no tengo células foliculares que actúen, entonces el cuadro pasa del hiper a un hipotiroidismo y mi paciente es hipotiroideo. Entonces, esta es la tiroiditis de Hashimoto, una de las tiroiditis frecuentes que vamos a ver. Siguiente. Tenemos tiroiditis aguda que se va a dar por las infecciones bacterianas, ¿no? Y eso es lo más frecuente que se tiene, y también por los hongos. Existe otra tiroiditis que se da en el posparto, que es la tiroiditis subaguda o no dolorosa. Siguiente. Existe la tiroiditis granulomatosa o la de Kervain, que se caracteriza, como su nombre dice, forma granulomas, o sea, mi tiroides está reemplazada por una inflamación granulomatosa, incluso con células gigantes, ¿no? Y en este caso, ¿quién estimula esto? Los virus, ¿no? Los virus, recuerden, bacterias, también virus. Siguiente. Y la tiroiditis de Rieder, que es una tiroiditis que fibrosa. Vean, yo ya no veo parénquima, sino veo una fibrosis. Acá veo folículos tiroideos, pero el resto, fibrosis. Entonces, a eso se llama tiroiditis de Rieder. ¿Okay? Siguiente. Y cuando hay un crecimiento, hay nódulos hiperfuncionantes, ahí van a ver el bocio. Ya no es tan frecuente, antes veíamos muchos más pacientes con bocio. Hay el nódulo. La tiroides, vean que está totalmente deformada, parece nodular, y al corte de lo que los folículos eran chiquititos, vean, los folículos se tornan mucho más grandes, de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, ese es un bocio multinodular funcional. Siguiente. Muy bien. Generalidades. Las patologías de tiroides lamentablemente son más frecuentes en mujeres. ¿Okay? Son más y dentro de las patologías hemos visto que puede ser hipotiroidismo, puede haber tiroiditis y también vamos a ver las neoplasias. Y lamentablemente incluso vemos gran cantidad de neoplasias tiroideas. Si yo veo una neoplasia, encuentro una neoplasia es un nódulo, a eso se llama nódulo tiroideo. Cuando yo encuentro un nódulo tiroideo en mujer, la probabilidad de que sea benigno es alta. Si yo encuentro un nódulo tiroideo en varón, la probabilidad de que sea maligno es alta. O sea, son pocos los varones que tienen un nódulo tiroideo, y de esos pocos, la probabilidad de que sea un cáncer es mucho más alta que una mujer. ¿Okay?
Pero van a haber un montón de mujeres con nódulos tiroideos que la mayoría son neoplasias benignas. ¿Listo? Entonces, recuerden de hacer la folicular, parecía una glándula, vamos a recordar. Entonces, la neoplasia benigna de tiroides se va a llamar adenoma. ¿De qué células? Foliculares. Sencillo. Esta es la neoplasia benigna más frecuente. Vamos a la parte maligna. Vamos a tener 4 neoplasias malignas. ¿Okay? Su contraparte, si hay un adenoma, va a haber un carcinoma folicular. Va a haber un carcinoma papilar y va a haber un carcinoma anaplásico. Estas 3 neoplasias derivan de las células foliculares. Y recordamos de las células parafoliculares, ¿no? ¿Recuerdan las oscuritas que están ahí? El carcinoma medular deriva de las células parafoliculares. ¿Ok? Entonces, sencillo. Son solo 4 neoplasias malignas. De las neoplasias malignas, la más frecuente, carcinoma papilar. El que tiene peor pronóstico, como su nombre dice, el anaplásico. ¿Ok? Entonces, y el más frecuente, doctora, ¿tiene cuánto de sobrevida? Tiene años, eso se controla. Entonces, si es que encuentran un cáncer papilar en algún familiar, no es agresivo y todo, tiene un tiempo de vida muy largo. O sea, no es como un cáncer que los va a matar. ¿Van a morir por otra causa? No por el cáncer de tiroides. ¿Ok? Exceptuando que sea el anaplásico. El medular también es un poco agresivo, pero el anaplásico es más agresivo. ¿Ok? Entonces, carcinoma, neoplasia maligna más frecuente de tiroides, papila. ¿Ya? Y eso sí, porque tengo un montón de casos de pacientes. Eso van a ver cuando hagan tiroides, endocrino, cuando hagan radio, van a ver un montón de nódulos tiroideos. Siguiente. Entonces el nódulo tiroideo se ve como esa masa, así un nodulito. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Tengo un nódulo, a veces es incidental, solamente van y se les toma la ecografía y encuentran el nódulo. Antes de extirpar un nódulo, tengo que saber si es bueno o malo. Entonces, ¿qué va a hacer el endocrino? Va a punzar ese nódulo con una agujita finita, la hinca y hace un extendido, ¿no? Y eso nosotros lo vemos. Y de acuerdo a eso, nosotros informamos en un sistema y decidimos si es benigno, si es malo, y dependiendo. Si es un adenoma, que es un nódulo benigno, solo se extirpa este nódulo. Y si es maligno, se extirpa toda la tiroides. Doctora, ¿por qué se extirpa toda la tiroides? Porque en estadística se ha visto que muchas veces no solamente hay un nódulo, sino en el otro lado encontramos microcarcinomas o otro tipo de neoplasia. Entonces, mejor le extirpan. O se ha visto que en un tiempo, en años posteriores, vuelve a ser otro nódulo en la tiroides que ha quedado, ¿no? Entonces, por estadísticas, se extirpa toda la tiroides. ¿Okay? Eso es un carcinoma. Dime este sentido. La tiroides tiene contenido líquido. Eso es quístico. Hay quistes también en la tiroides. Entonces van a ver que sacan el líquido, y está en una tiroides así grande, sacan el líquido, se reduce. Y muchas veces se introducen alcohol, un tipo de alcohol, que hace que el quiste ya no se llene de líquido. Entonces, van a ver eso también en práctica del endocrino. ¿Okay? Entonces, una vez que se define, con la biopsia, meto la agujita, saco células, lo extiendo y yo lo veo, y digo, es tal cosa, se decide si se opera o no. En ecografía también, chicos, van a ver el TIRADS, que es la clasificación ecográfica, van a ver ciertas características. ¿Cómo son los bordes del nódulo? ¿Qué forma tiene el nódulo? Si es más alargado, es más horizontal, si es más oscuro o no, si tiene calcificaciones o no, si tiene vasculatura o no. Entonces son ciertas características que se suman y se da la escala del TIRADS. Y de acuerdo a eso, también el radiólogo indica si es benigno o maligno. Más la respuesta del patólogo, ahí el cirujano ahí decide qué tipo de operación se va a hacer. ¿Okay? Siguiente. Entonces, el adenoma, que es la lesión benigna, vean que en histología son células foliculares que empiezan a proliferar, pero como un nodulito. Vean acá, bien bonito, bien definido.
tiroides normal, medio oscura, y el nódulo ahí encapsulado. Entonces el adenoma es un nódulo definido de bordes encapsulados. ¿Y cómo se ve el carcinoma folicular? Igualito, se ve igualito. Entonces, ¿cómo sé si es un adenoma o un carcinoma? Porque el carcinoma recibe quimioterapia. Ahí se tiene que estudiar la pieza quirúrgica y estudiar todo el borde de esta cápsula. Si el tumor se mete, infiltra la cápsula, carcinoma. Si el tumor se mete a vasos sanguíneos, carcinoma. Pero si no, y está definido, se llama adenoma. Es por eso que es importante que ese nódulo tiroideo sea estudiado adecuadamente, y todo el nódulo, en especial toda la cápsula. Porque solamente un foco de infiltración ya me dice que ese es un carcinoma. ¿Okay? Entonces, siguiente, por favor, Gabriel. Siguiente, vamos a ver. Siguiente, nos vamos al siguiente. Nos vamos, siguiente. Ahí. El carcinoma igual tiene los folículos que están proliferando, tiene la cápsula, pero si se mete, infiltra la cápsula, carcinoma. ¿Okay? Ahora sí, retrocedemos. Muy bien, no olviden. Van a estudiar, eso sí, lean, las mutaciones que hay. Son 4 mutaciones frecuentes en tiroides. Genéticas, porque hay cánceres familiares, hay cánceres que son familiares en las tiroides. ¿Okay? Entonces, estudien las mutaciones, chicos, ya les estoy diciendo. Muy bien, retrocedemos. Ahí. El benigno adenoma folicular, el maligno carcinoma folicular, y ahora arrancamos con los malignos. La neoplasia más frecuente, carcinoma papilar. Vemos el lóbulo tiroideo, vemos la neoplasia, no tiene la cápsula como el adenoma, no tiene para nada la cápsula, y la superficie es media arenosa como papilas, por eso se llama papilar, y porque en la histología forman así como esto, papilas. Por eso se llama papilar. Doctora, pero el Graves también tenía papilas. Exacto, el Graves también tenía papilas. Recuerden, ¿quién era vascularizado? Las neoplasias malignas. Entonces, cuando yo veo un tallo, como acá, que hay vaso sanguíneo, fibrovascular, papilas con tallo fibrovascular, eso es un cáncer. ¿Ok? En cambio, la hiperplasia papilar, solo en el Graves, solo es una hiperplasia sin la vascularización. Y las otras características que vamos a ver. Siguiente, Gaby. Desde el punto de vista histológico, y eso sí, aprendan, porque esto es frecuente, y esto pregunta también, examen de ENAM, examen de CERU, entre todos les preguntan esto, son las características del cáncer papilar, lo que es frecuente, es una neoplasia más frecuente. Había un dibujito, una caricatura, que se llamaba Annie, la huérfana Anita, como quieran llamar. Entonces se caracterizaba porque, los ojitos, vean cómo son, ¿tienen pupila? No, están blancos, están vacíos. La cromatina de mis células neoplásticas están vacías igual que ellas. ¿Okay? Entonces, cromatina laxa o en vidrio esmerilado es una de las características histológicas. Siguiente característica histológica. La membrana celular se invagina y forma como una pseudoinclusión. Ven, acá tengo el núcleo, porque está toda la célula, y dentro del núcleo tengo como otra vesícula. Pseudoinclusión. Otra característica histológica. Entonces, cromatina en vidrio esmerilado o los ojos de Ana huérfana. Primera característica, inclusiones, pseudoinclusiones intranucleares. Cuerpos de samoma o calcificaciones, y eso es lo que el radiólogo en la ecografía ve. Cuando hay calcificaciones, yo tengo sospecha que sea un cáncer. Por esto, los cuerpos de samoma. Siguiente característica. Estructura papilar, nuevamente veo muchas papilas ahí. Siguiente. Y acá vamos a ver, ¿no? Entonces, siguiente, ya. Núcleo, pseudoinclusión intranuclear, esos son unas de mis fotos. Hay hendiduras en grano de café. Yo veo ahí mi núcleo y veo una rayita ahí en el medio, hendiduras grano de café. Siguiente.
Más pseudoinclusiones, y en esta estructura de una rayita, igual que en la de arriba, una rayita en el medio. Esas son las hendiduras en grano de café y los cuerpos de sangre. Entonces, vamos a hacer nuevamente todas las características histológicas del carcinoma papilar de tiroides. Formación de papilas. Segunda, pseudoinclusiones. Tercera, cromatina láser en vidrio esmerilado, o los ojos se llaman la Wernicke, si quieren recordar. ¿Okay? Cuarto, las hendiduras en grano de café. Y quinto, los cuerpos de salmón. Dentro de las características que ustedes podrían se preguntan. Entonces, ese es típico de un cáncer papilar, de carcinoma papilar de tiroides. ¿Okay? Siguiente. El anaplásico, como su nombre dice, recuerden, anaplásico ya pierde todo, ya no forma estructuras foliculares, las células están totalmente pleomórficas y son neoplasias muy agresivas. Vean que acá han sacado incluso con tráquea, que invaden estructuras adyacentes, ¿no? Entonces, es muy agresivo el pronóstico, es malo en ese caso. Siguiente. Y el carcinoma medular es la neoplasia que deriva de las células parafoliculares. ¿Qué cosas secretaban las células parafoliculares, chicos? Entonces, yo tengo un paciente con un nódulo de tiroides, tiene ciertas características, y yo le doso calcitonina y la calcitonina está en más de 1000. Entonces, ya yo digo, ya sin hacerle biopsia, carcinoma medular de tiroides. Le extirpan la tiroides, y como yo sé que ya no tiene la neoplasia, empiezo a hacerle dosaje de calcitonina. Es la única neoplasia de tiroides que tiene un marcador tumoral, porque el resto de las neoplasias, que le dose TSH, que le dose lo otro, no me indica más nada. Si es que no encuentro, van a ver que les van a pedir el carcinoma papilar, el dosaje de anticuerpos antitiroideos, etc., para ver si hay peso de tejido tiroideo verdadero. Pero el específico de todos los tumores es en el medular, la calcitonina. Se caracteriza porque es un tumor medio como un rosado, salmonado, se le dice. Y en la histología, vean que yo veo células chiquititas, neuroendocrinas, le decimos nosotros, chiquititas, que tienen otra forma, y un material medio rosado, amorfo, que es ese material típico amorfo que va a tener en la histología este tumor de tiroides. Entonces, doctora, ¿y hacen metástasis estos tumores? Sí. Y va a variar la metástasis. Al carcinoma papilar de tiroides le gusta la invasión linfática. Entonces, ustedes siendo médicos, ¿qué cosa observarán en un paciente que tiene cáncer de tiroides? ¿Qué buscarán? Ganglios. ¿Dónde? Cadena lateral. Entonces, hay muchos casos de pacientes que van a ver que les sacan tiroides y cuando hay metástasis les extirpan las cadenas ganglionares laterales. ¿Okay? Entonces, carcinoma papilar, yo me enfoco en ganglios, siempre le controlo ganglios, porque a veces hacen metástasis y tengo que sacar toda la cadena ganglionar. En cambio, el folicular, ¿qué le gusta? Invasión vascular, le gustan los vasos. Entonces, este es el que va a hacer metástasis a distancia a otros órganos. En cambio, el papilar solamente es localizado. Entonces, de todas las neoplasias, el carcinoma papilar es el más frecuente, felizmente sí. ¿Es el más agresivo? No, tiene un comportamiento. ¿Le gusta invadir localmente? Lamentablemente sí, y se va hacia las cadenas ganglionares. ¿Okay? Sencillito. Y de todos ellos, ¿quién tiene marcador tumoral específico? El medular. ¿Okay? Van a leer un poco más, obviamente, ese ya no vamos a tocar, eso les he quitado. Retrocede, el suprarrenal ya les he quitado para esta cosa. Entonces, hasta esa lista. Se me ha ido, Gabriel. Espérate, ¿qué les iba a decir? Se me ha ido. Ya, chicos, en general eso es. De tumores de tiroides, nódulos de tiroides, eso es. Más frecuentes encontramos los benignos. Si es varón, recuerden, la probabilidad de que sea maligno es alta. Felizmente es el papilar. ¿Okay? Entonces, si ven algún familiar
ustedes tienen un carcinoma papilar de tiroides, no se asusten. Es algo que se saca y queda, bueno, dependiendo, ¿cierto? Se recibe yodo y se hace controles nada más. Tiene buen proceso. ¿Ok? Muy bien, con eso acabamos. Van a ampliar obviamente sus conceptos. Lean sobre mutaciones de tiroides, chicos, un poquito más. Listo. Acabamos la clase de hoy. Muy bien, chicos. Las exposiciones.